Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, Poncho, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. No, Gracias, el placer es mío y me da mucho gusto que nos hayas dado la oportunidad de acompañarte. gracias por aceptar mi invitación. La verdad que en gran parte es un poco de agradecerles a todos ustedes que realmente nos están apoyando, ¿no? En esta lucha y la empatía y el respeto con el que tocan el tema. Yo lo súper agradezco, así que gracias, Poncho, de verdad. Gracias por tocar el tema y por luchar a la par nuestra. Gracias. No, bueno, pues gracias a ti y sobre todo a tu comunidad por darnos esta ventana de oportunidad para aclarar ciertas dudas, porque antes de, pues, de ser un crítico social y antes de ser parte de una participación en chat, pues, pues creamos contenido. Entonces, nuestro trabajo como creadores de contenido, pues es investigar las notas que nosotros vamos a dar. Me llama mucho la atención tu caso en específico, que ha sido tan polémico por ciertos y diversos matices que se han presentado en tu participación en la historia y la gente que en su momento no empatizamos al 100% por falta de información complementaria. Me explico. No teníamos tantos datos, es lógico, ¿no? Eh, y fíjate que toda la gente que siempre busca la manera de desacreditar a cualquier persona que sale a dar una opinión sobre su vida, porque al final está relatando tu vida, pues la critican. Y yo siempre he dicho que el chiste deja de ser gracioso cuando ese chiste a ti ya te deja de gustar. Ujú. Y es ahí cuando ya empiezas a criticar a la gente. Pero bueno, sé que tenemos el tiempo bastante contado, digamos, tenemos que ser rápidos para darle oportunidad a otros compañeros, creadores de contenido. Eh, Te voy a hacer varias preguntas, Ujú. sin el afán en absoluto de ponerte en complicación ni en las cuerdas, ni mucho menos, pero quiero llevarlo como una cronología, Ujú. porque siento que no te puedes poner los pantalones y luego los boxers, ¿verdad? Tienes que poner en contexto a un auditorio como tal. Exacto, así Y, es. y, y en mi arranque de preguntas, es tu infancia. Ujú. En tu infancia, tú participaste en un concurso de baile que Ujú. justamente se hacía en Córdoba, Argentina, que era pues de Ivonne Ivette Cabrera y de una persona que se llama Rubén Alcaraz, si no estoy equivocado, esto por ahí de los años 93, si no estoy equivocado. ¿El programa te refieres al programa? Pues sí, el programa estaba en Córdoba en el 93, Sí, exacto. Es un canal que se llama Audiovisión, ¿no? Audiovisión, exacto. Exacto. Y en este programa en específico era un programa de verano en el que yo participo, porque yo todavía estaba en el colegio, ¿no? En la secundaria. eh, y fui a audicionar de casualidad porque en realidad fui con el grupo de baile, pero no con la intención de quedar, porque era chica, no era esa, sino como para tener una experiencia. Nuestra profesora de baile nos dijo, vayan y tengan una experiencia de audición, ¿no? Yo era grandota, o sea, a mis 14 años medía lo que mido ahora, ¿no? O sea, siempre fui alta, dentro de todo, unos 70, para 14 años y era grandota. Eh, pero era una niña, seguía siendo una niña. Entonces no tenía las medidas que yo veía que tenían las otras personas que audicionaban. Pero sí, el programa era de Ivonne Ivette, las mexicanas Ivonne Ivette, y eso hacía que tuviese como un plus de más de internacional, ¿no? El programa en el que iban a venir muchos artistas, principalmente de México, que todos eran la mayoría artistas de México que venían al programa, ¿no? Fue como un boom en esa época en el que venían muchos artistas de México, y entre ellos, obviamente, Gloria, ¿no? Sí, y me llama la atención porque, bueno, tienes que mentir en tu edad para poder participar. Me parece que te aumentas 2 años, si no estoy equivocado. Sí. Y bueno, pero ¿por qué te tocó lo de Ivonne Ivette? O sea, porque esto es algo que ya has contado y esto Ujú. es algo que ya la gente sabe por cajón. Miren, Ivonne Ivette Cabrera, aparte de que tenía
estaba en un grupo que se llamaba Clase 69, que también era producido y dirigido por Sergio Andrade. Y voy a tratar de no tocar los apellidos de las personas que yo considero que son coparticipantes por cuestiones de no meterte en broncas en tu canal. Digo, Sergio Andrade es pecata minuta, ¿no? Pero las otras personas trataré de hacerlo así. Espero que se entienda la información. Estas gemelas participan en chiquilladas en los años de cuando eran chiquitas, participan en chiquilladas, y en 1983 salen en un video, no sé si sabías tú, en un video de Luis Miguel que se llama No me puedes dejar así. Entonces, no. Sí, ellas salieron ahí en el video de Luis Miguel, estaban chavitas. Entonces, pues llevaban su carrera, porque Chiquilladas era un programa muy conocido en México, y luego cuando iban llevando su carrera, siempre se dijo que el primer grupo que el primer álbum que ellas grabaron, que se llaman Las Gemelas, producido precisamente por Sergio Andrade con temas de Gloria Trevi, fue la pausa de su carrera. E incluso una de ellas, Ivonne, terminó en un psiquiátrico, así a ese nivel. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué te pregunto esto? Porque exactamente a ti, Mari, le voy a llamar Mari, no le voy a decir su apellido, consigue tu número telefónico gracias a esa participación en ese programa. ¿Es correcto? Sí, sí. ¿Quién le dio tu número telefónico? Yo lo que tengo entendido fue de esta forma. Ella fue, después de que ellos participan y que hacemos una gira, ¿no? Que yo hago una gira con Pablo Ruiz, que él cantaba antes y después seguía Gloria como artista principal dentro de esa gira. Pasaron casi 2 meses de que termine el programa, ¿no? Y que me llama por teléfono Mari. Ponle que esto fue en febrero, que yo de que yo los veo, pero que yo nunca tuve contacto. Ellos a mí no me piden datos, ellos no, nada, yo no tuve en contacto de hablar con ellos ni nada, pero pasan como 2 meses, ponle que fue en abril más o menos, y recibo una llamada, yo ya trabajando en el otro programa de fines de semana, recibo una llamada en el que eran justamente Mari, y me dice que había visto, porque yo me entero por el canal, que le pidió ella los videos donde yo participaba, o sea, donde estaban las bailarinas, y ella le dijo esa, y ellos le dieron mis datos. Ella pidió mis datos. El canal le dio tus datos. El canal le dio mis datos después de ella haber visto los videos. Se ve que ellos o me vieron antes y ya estaba como marcada, o la otra opción es, porque lo raro de todo esto es que todas las bailarinas eran mayor de edad, la única menor era yo ahí, o sea, tenía la más chica tenía ya 18, ¿no? Entonces, la más chica era yo, la siguiente más chica era yo. Eso es lo que me hace ruido. Claro, ya le diste el clavo. Exactamente. Siempre en este grupo no iban a ir. Claro, yo decía, ¿por qué no ellas? Si tienen más experiencia, si sus cuerpazos, si son bellísimas, son más exuberantes. O sea, yo pensaba, bailan mejor, porque yo siempre lo veía así. O sea, yo veía que ellas te daban más tiempo, ¿no? En esto. ¿Y por qué a mí? Yo siempre decía, me hicieron sentir especial, pero ahora entiendo que el tema de la edad era una de las razones. Era un requisito, y también, si yo me haces pensar, piensa mal y acertarás, pues yo creo que tiene mucho que ver que Ivonne y Beth tuvieran contacto con Sergio Andrade. O sea, si a mí me preguntas, ¿no? Pero el punto es, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque es importante que te contacta Mari, por llamar Mari, y te invita a participar en este proyecto. Tú viajas a México. O sea, voy a omitir pues el protocolo que ya has dicho y que pues, no tiene sentido perder tiempo contando lo mismo, redundando. Llegas a México, llegas directo a José María Iglesias, número 19. ¿Conociste Colonia Tabacalera? Lo que era la escuela de la... Bueno,
Esa oficina está ubicado para la gente que nos está viendo en su casa o nos está viendo desde otros países. Está ubicado justamente a un costado del Metro Revolución, muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Esta fue, digamos, la primera casa en donde empezaron a invitar a las jovencitas a que entraran a participar a esta escuela. Incluso la película de Dulce María y pues Aline Hernández y todas llegaron a la colonia tabacalera, en realidad. Sí, en realidad tenían un departamento, ¿no? Donde nos quedábamos, pero esta oficina era el contacto. Si tú ves el dato, a cualquiera de nosotras, a las que entramos ahí, el dato era la dirección de Colonia de José María Iglesias, Colonia Tabacalera, donde se tenía que enviar las cartas, donde el contacto era ese lugar. Ese lugar. Exacto, Es lo exacto. mismo que sale en las revistas, ¿no? Cuando se tenían que reclutar chicas para audicionar, ¿no? Aquí la traigo, pero esa es mi siguiente pregunta. Aquí cuando tú conoces México, ¿qué es lo primero que llegas y dices, wow, México? O sea, llegas con una ilusión. ¿Cuál era tu objetivo? ¿Ser corista? ¿Ser cantante? ¿Ser bailarina? ¿Cuál era el objetivo de esa pequeña niña Liliana Soledad Regueiro? No, mi objetivo y lo que a mí me prometen es prepararme artísticamente en todos los rubros. O sea, me dijeron que vamos a preparar como actriz, como obviamente que va a ser en lo que mejor te desenvuelvas, va a ser a donde vamos a Sí, guionar. donde demuestres algún talento en específico, ¿no? Exactamente, pero sí que me iban a dar clases de, no solamente de baile, sino de actuación, de canto, de música, sí, ¿no? De modelaje, si te gusta el modelaje también. O sea, era una de las alternativas y obviamente a 14 años, con toda la ilusión de ser artista. Acababa de ver en programa a un montón de artistas de México, exitosos, ¿no? O sea, obviamente que sí me hacía ilusión. Y aparte de eso, da la casualidad que yo admiraba mucho a Gloria también. De hecho, estaba justo el mes antes, ¿no? A que pasara esta invitación, o unos días antes, no fue un mes, unos días antes, me parece, una compañera mía del colegio me pasa una foto de ella y la pego en la portada, o sea, al frente de mi carpeta del colegio, ¿no? Porque sí me llamaba mucho la atención. De hecho, a todos los adolescentes en ese momento creo que les llamaba mucho la atención. No tanto en Argentina porque no era muy conocida, pero lo poco que hizo llamaba la atención, ¿no? Por supuesto. Era la niña rebelde, era la que rompía los tabúes, era el arquetipo de Cyndi Lauper, el arquetipo de esa Madonna mexicana. Era la niña rebelde que en ese tiempo era muy complicado por un concepto generacional que fuera. Era como la rebeldita que todas tenían dentro, ¿no? Y bueno, regresas a Telemanía y luego haces un viaje a Los Ángeles justamente con ellos. Y después conoces Cuernavaca, Zihuatanejo y Ixtapan de la Sal. Más adelante, y puntualizo estas direcciones porque estas direcciones son vitales dentro de la historia, sobre todo sobre los comienzos de la historia. Aquí en la colonia tabacalera, me comentó en una ocasión mi esposa, y te lo comento como anécdota, y aquí traigo un poco mi siguiente pregunta, vamos, sobre las revistas y los calendarios específicamente. Y viene la primera pregunta, a lo mejor más fuerte que te voy a hacer el programa. Pero mi esposa, siendo periodista, iba precisamente a la colonia tabacalera a buscar la nota o buscar una entrevista, e incluso ella me platicó que una ocasión llegó un camión con los calendarios, por ejemplo, y que no había gente que les ayudara porque los del camión no les quiso ayudar, y que le dijeron a Monique, ayúdanos a cargar las cajas con los calendarios, ¿no? Y que todas las niñas estaban cargando las cajas con los calendarios y metiéndolas a las oficinas de la colonia tabacalera. Señores, era ahí donde guardamos y plastificamos los calendarios, justamente en José María Iglesias. Cuando yo cuento que yo me descompongo, nos llevaban ahí a trabajar
y a cargar en las camionetas. Lo que estás diciendo es real, o sea, es real, así es. Y esto es en el año de 93 cuando llegas. Yo audiciono en 93 cuando tenía 14 Perdóname, audición en 93. Me quedo, claro, en 95 me quedo ya definitivamente y era todavía el boom esto de los calendarios. Que fue de hecho fue la época del último calendario, ¿no? De las chicas prepas, de las chicas de la prepa, ¿no? Prepa del 96 creo que fue lo del calendario, o sea, creo que las fotos fueron del 95 para el 96. Sí, exactamente. Pero bueno, aquí haciendo énfasis porque si tú llegas en el 95, es importante decirles una cosa. Las revistas de Gloria se empezaron a publicar en el año de 1991. O sea, eso es importante, ¿sí? De hecho, yo tengo una revista aquí en mi mano. Una de las primeras publicaciones de las revistas de Gloria Trevi. Que se llamaban Las increíbles, insólitas y inverosímiles aventuras de Gloria Trevi. Y lo que me llama la atención y por lo que por lo que te hago esta pregunta en específico es, esta revista tenía una sección que se llamaba Sexo y Adolescentes. Y en esta sección hablaban sobre, era una sección súper hipersexualizada. Sobre todo pensando y enfocándonos que este contenido iba dirigido a un target de niñas de entre 12 a 18, 19 años, que era el target de Gloria Trevi. O sea, no, una señora de 30 le podía gustar a Gloria Trevi, pero yo te apuesto que su target superior eran niñas, niñas y adolescentes. Y entonces en estas preguntas que hacen en esta revista que tengo aquí en mi mano, no sé, se me vea o mi croma no me lo tapa, no sé. Bueno, si me lo tapa mi croma, ¿verdad? Bueno, sí. Hay preguntas, por ejemplo, en donde te dicen que no voy a decir palabras en las cuales YouTube te pueda censurar, pero sí habla sobre la menstruación, el ritmo, los óvulos, sobre los genitales, o sea, varias cosas en las cuales para una niña de 12 años, de los años de 1991, pues evidentemente no eran como que preguntas muy apropiadas en ese año en específico. Ahorita digo YouTube y redes sociales y un teléfono, pues te puede acercar. Pero esto es un tema de hipersexualización impresionante para niños menores de edad. Y lo que me llama la atención es que en otra sección que se llaman los coros de Gloria Trevi, pues digo, aquí no creo que me vaya a salir, pero hoy no me sale la cámara. Si no, le mando las fotos a Mica para que las ponga. Pero aquí hay un cupón, fíjense, aquí hay un cuponcito, no sé si se acuerdan, tú te acuerdas que aquí en la parte inferior hay un cupón, ahí está, ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Bueno, el problema es que este cupón es el cupón que tenías que llenar y mandar justamente a José María Iglesias, número 19, Colonia Tabacadera. Es este cupón el que llenaban las menores de edad. Y aquí salía una lista de niñas. Por ejemplo, aquí viene un nombre de una pequeñita que dice Isis Niño Hernández, 14 años, unos 66 centímetros, preparatoria Tuxtla Gutiérrez. Bueno, entre otras 10. Estamos hablando que después de un contenido en donde te estoy diciendo que tener sexo no es malo, que no pasa nada, que te desinhibas, que te estoy dando guías de cómo tener ritmo, esas cosas, y después te ofrezco que te conviertas en corista de Gloria Trevi y que me mandes tu cupón con tu videocassette, con tus fotografías, y lo más interesante de todo es que las revistas y los mensajes de las fanáticas en ese tiempo eran revisados por ustedes. No había un equipo de mercadotecnia, no había un equipo profesional, no. Ustedes eran las que recibían las cartas, los videos y las revisaban. Sí, nosotras hacíamos todo. Nosotras hacíamos todo.
Pero yo lo quiero poner en contexto para que la gente entienda. No le puedes dejar un trabajo que en teoría, en un contexto serio, debería llevarlo un profesional a unas niñas de 13 años, 14 años, que aparte las pones a cargar cajas, las pones a doblar calendarios, las pones a limpiar la casa, las pones a hacer ejercicio, que no tienen, Totalmente metidas, sí. y que quizás no tengan el criterio como para decir, vamos a hacer un reclutamiento y selección, por Dios santo, en base al No, talento. no, para nada, para nada. De hecho, imagínate que nosotras, o sea, nuestra realidad fue llegar ahí para ser artistas y en menos de 2 meses tu vida cambia, así, tac. ¿Me entiendes? O sea, empieza primero un teatro en el que te muestran que recibes 2 o 3, 4, 5 clases de música y después ya empiezan los abusos. Es todo un proceso, cada una. Sistemático. Exactamente, obviamente que con diferentes historias, ¿no? Se adapta a la persona, porque ellos también hacen eso, ¿no? Primero te estudian, te escuchan y en base a eso adaptan el teatro que se arma, ¿no? Pero el proceso en sí es el mismo. Si tú lees nuestras declaraciones de Chihuahua y del proceso de todas las víctimas, fue exactamente el mismo. Algunas, a lo mejor fue más rápido, ¿no? El abuso, en otras se demoró un poquito más, pero termina siendo lo mismo. O sea, Claro, cuando te quieren quebrar, te quiebran. Y es por así. supuesto. O no, la que era difícil que te salvaras estando ya ahí, estando ya ahí. Comprendo. Y bueno, los calendarios los meto a colación, sobre todo el último calendario, porque el último calendario es cuando meten fotografías de niñas menores de edad en este calendario, que evidentemente también llevaba una tendencia súper hipersexualizada, pero el problema, e incluso lo he visto en entrevistas que lo ha comentado abiertamente Carla de la Cuesta, que le mandamos un saludo, y a su esposo también, a su esposo Luis, también le mandamos un saludo, y ya lo ha comentado y dice, esos calendarios, sobre todo el de las chicas de la prepa, estaban completamente planificados para poner los teléfonos de las niñas menores de edad que salían en las fotografías de ese calendario y que se hiciera una hotline. Sí, Esto, sí. esto, esto es bastante delicado. No, no, sí, yo estuve en ese calendario. Yo tenía 16 años cuando se sacan esas fotos. De hecho, él publica, a mí me pone como sobrenombre la Pavlova, porque era bailarina, ese es el nombre que me pone, pero con esa intención, ¿no? O sea, de como darle un estilo a cada una, le puso como un sobrenombre, pero aparte puso mi teléfono real de Argentina. O sea, a la casa de mis papás le empezaron a llegar llamadas en determinado, cuando se empezó a vender este calendario, empiezan a llegar llamadas de, de gente de México. Mi mamá no entendía nada. Imagínate. O sea, ellos ni siquiera habían visto el calendario. Pero sí el tema de la hotline, sí, porque cuando se arma el estudio de grabación en Cuernavaca, en la casa de la esquina, que nosotras tuvimos que trabajar para armar ese estudio, o sea, pegando todos las paredes drogadas del pegamento y Sí, del resistol y todo, sí. no, terrible, terrible, eh, para que él armara su estudio para el último disco de Gloria, ¿no? Que había hecho, que es el mismo que presenta o sea, se graba ahí, pero luego creo que se remasteriza en Los Ángeles, ¿no? Pero ahí es donde se graba y todo ese proceso lo vimos. Y también utilizó ese estudio para empezar a grabar nuestras voces como saludo. Éramos 4 a las que había elegido, me parece, para hacer, y yo era una de ellas. Ok. Era ¿Quiénes eran las otras tres? Wendy, Guadalupe, Wendy y Marlene. Marlene, Wendy, yo y Guadalupe. Con el objetivo de hacer una hotline con sus Sí, teléfonos personales. claro, él no lo presentaba como hotline, fíjate, ante nosotras, ¿no? O sea, él decía que era contestar saludos, no íbamos a hablar directamente con estos hombres, sino que
ellos iban a dejar mensajes, nosotros se los íbamos a contestar y era el ida y vuelta para que ellos, claro, debe ser para ganar dinero. Por supuesto. Imagínate, en ese momento no existía lo que existe ahora de las hotlines y todo eso. O sea, sí, que entiendo. Entonces nosotros ni teníamos idea de qué se trata, sino él lo mostraba como algo así como que iba a ser una línea divertida. Ellos iban a preguntarte, ay, ¿te gusta tal cosa? Y nosotros, ay, hola, ¿qué tal? Y contestar eso. Esa era la idea que al final de cuentas no se terminó haciendo, pero sí habíamos grabado saludos, ¿eh? Sí hubieron saludos que nos hizo grabar en ese estudio de grabación en la casa de la esquina. Ok. Obviamente el hacer, pues digo, mi teaser era de 22 preguntas, lo tuve que reducir a 7 y por eso me fui con las que, a mi punto de vista, en este orden cronológico, para abrirle un poco más el panorama a la gente, pues tuve que omitir muchas cosas, pero bueno, la siguiente pregunta que tengo, bueno, hay una pregunta bastante fuerte dentro de mi contexto de la tercera pregunta, sobre los abortos forzados en Texas. La mayoría de las personas ha escuchado esta historia de que mandaban a las jóvenes que se embarazaban de este señor a Texas. E incluso por ahí se dice, y contéstamelo si quieres, tampoco te quiero comprometer, pero por ahí sí se llega a mencionar que Gloria llegó a tener hasta 8 abortos en Texas. Entonces, era un tema bastante deshumanizado por parte de este señor, porque pues un aborto no es que vayas a comprar una quesadilla, o sea, puede tener repercusiones incluso hasta para que ya no puedas volver a ser mamá. ¿Ustedes tenían que ir a Texas, acompañaban, sabían, o cuando había un código que decían, ella se va a Texas y decía, uy, ya valió? No, a mí no me tocó ni acompañar, ni me tocó a mí abortar. Si no lo hubiese contado, yo no tendría problema de contarlo, Poncho. Pero sí supe de que iban a Texas a abortar las chicas, sí lo supe, y supe en específico de algunas personas, pero no te puedo decir si tuvo 8 abortos, Gloria. No, claro, o sea, porque eso es la falacia del espantapájaros, ¿no? O sea, son rumores que se manejan, y esto vino específicamente por un rumor que sale en el libro de Roberta Menuso de Tras las Rejas, pero sin embargo, de que existía ese lugar en Texas, existía. Sí, totalmente, de que existía, ¿no? Eso sí doy fe, conozco las versiones de otras de las víctimas, que yo las conozco directamente y sé que pasó, ¿no? O sea, no es algo que no pasaba, era que sucedía en este grupo cuando no funcionaba este método que él utilizaba de la Coca-Cola y todo esto, y en esa época no era conveniente para él. Imagínate que 10 chicas embarazadas estando en México, ¿no? O sea, obviamente que no era lo ideal. Lo más lógico, sí. Claro, no era la misma situación que pasó en Brasil, que al revés, él quería que quedáramos embarazadas todas, ¿no? Por supuesto. Pero en México no, entonces sí sabíamos que se iban a Houston a hacer eso. Bueno, en la cuarta pregunta, y le pido una disculpa de verdad al auditorio por no respetar una cronología como le estamos haciendo hasta el momento, nos estamos yendo por línea, pero repito, el tiempo es corto y tengo que ser muy puntual con mis preguntas. Te voy a hacer una pregunta que a muchas personas siempre han tenido, lo han usado como herramienta para atacarte, pero también lo han usado como herramienta para justificar. Y bueno, en el libro de Carla de la Cuesta se destapa precisamente lo de esta empresa de Conexiones Americanas, la cual, pues evidentemente era una empresa fachada, y esto lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Liliana, para que no, o sea, quede claro que yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, y sobre todo porque también he hecho investigaciones sobre la unidad de inteligencia financiera y esta empresa de Gloria y de su esposo Armando, que se llama Conexiones Americanas SADCB, ahorita que ya desapareció misteriosamente, pero que bueno,
supuesta y alegadamente tenía otras subempresas que se dedicaban al lavado de dinero. Conexiones Americanas, que pues prácticamente la dueña de Conexiones Americanas, chistosamente, era Carla Lacuesta. ¿Por qué? Porque utilizaron su personalidad jurídica para hacer precisamente todos estos movimientos que se presumen y presunta y alegadamente son específicamente lavado de dinero. Realmente es eso, utilizar un prestanombres para hacer movimientos financieros. Y no solamente Carla Lacuesta tenía cuentas bancarias y tenía propiedades a su nombre, y en algún momento Aline Hernández también ha comentado que tenía cuentas bancarias a su nombre, Marlene Calderón tenía cuentas bancarias, prácticamente todas las que fueran mayores de edad y se pudiera utilizar su personalidad jurídica, tenían cuentas bancarias y tenían propiedades a su nombre. Y este no es la excepción contigo. Tú tenías propiedades a tu nombre y tenías cuentas bancarias a tu nombre. Pero no en México, ¿eh? O sea, eso tiene que quedar claro porque hay gente que dice, ella manejaba todo. No, 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 no. En la etapa de México yo no tuve nunca ninguna cuenta bancaria ni nada. Me queda lógico porque tú en Brasil tenías 20 años, ibas a cumplir 21. 20, 21, exacto. Al último cumplí los 21, pero tenía 20. Y en España me utiliza porque justo había cumplido 18 años. Exacto, claro. Y en España a los 18 eres mayor de edad. En Argentina en esa época no. Eres a los 21 mayor de edad. Pero como en Estados Unidos. Exactamente. Pero en España sí, ya me daba, o sea, ya me consideraba mayor de edad. Por eso es que él puede hacer eso. Aparte, a él le facilitaba, y ahora lo entiendo con la distancia, obviamente él no me decía, no, porque tú eres argentina vas a hacer esto, no me lo decía exactamente así, había momentos ya al último que sí, en la época de Brasil, pero en España cuando empieza a poner estas propiedades, él no me pedía permiso, él te decía firma. Claro, y ve, y me llevaba al lugar, él dice, vente, que prepárate, vamos a ir a tal lado, entonces tú ibas y te llevaban, no te decían, vamos a ver una casa y qué es eso, y cuando llegabas al lugar mirabas la casa y después te decía, ven, firma aquí, que, o sea, no es que te estaba preguntando, vas a ser dueña ni nada, tampoco nunca fui dueña real, ¿no? Estamos no, bueno, fuiste prestanombres. Claro, o sea, exactamente, pero obligadamente y sin entender nada. Claro, utilizaron tu personalidad jurídica para comprar propiedades. ¿Cuántas? Ahora, dentro de estas, ¿tú lo hacías como persona física o te metían dentro del paquete de Conexiones Americanas? No. Lo que usaban, sí, que por ejemplo, en el caso de España, cuando abrimos una cuenta, me hacen abrir a mí una cuenta en Citibank, y luego le hacen abrir otra cuenta a Marlene, que también Marlene ni hacía trámites ni nada, le hicieron abrir la cuenta, que era una forma de justificar que desde Conexiones Americanas recibíamos el pago por nuestro trabajo. Y desde ahí, porque obviamente tú cuando vas a hacer una compra de una propiedad o vas a pagar con un cheque, en esa época se pagaba con los cheques, no era, ¿me entiendes? No eran las transferencias como ahora. Sí, tu token y todo, no, pues no. No, exactamente. Entonces, me acuerdo, o sea, nosotros pagábamos con los cheques con pesetas, así, era con pesetas, teníamos que armar el cheque y pagar, ¿no? Entonces, me acuerdo que tenías que primero comprobar en el banco de dónde venía el dinero, porque era una suma grande, y obviamente quedaba justificado porque se suponía que nosotras trabajábamos para Conexiones Americanas, ¿no? Por nuestras prestaciones laborales, y eso es lo que él usaba para que pareciera legalizado, ¿no? Y se pudiera, de alguna forma u otra... Sí, comprobar fiscalmente. Exactamente, era por eso, pero no, yo no tenía nada que ver. De hecho, si tú te fijas, yo y Carla entramos, bueno, Carla y yo, siempre digo yo y Carla, pero Carla y yo entramos al mismo tiempo prácticamente al grupo, ¿no? En el 95, y ya existía Conexiones Americanas. Yo me acuerdo de la oficina que se usaba, entonces, o sea, Carla la ponen después como porque le servía a él. Sí, como representante legal. Exactamente, pero no era, ninguna de nosotras teníamos algo porque queríamos, o porque nos lo preguntaban o porque era así. De hecho, a mí también cuando me llevan a firmar un terreno, que ese terreno ni tengo idea qué pasó, porque nunca más en Brasil,
también me lleva de golpe, me lleva un día y vemos a ver y se ve y tienes que firmar, ¿me entiendes? O sea, era así, no era que yo decidía ni que me preguntaban nada, ¿no? Sí, no, me queda clarísimo. Y las casas lo mismo, las casas fueron de la misma forma, yo venía justamente, encima pierdo los $8,000, que para mí fue lo peor que me pudo haber pasado en la vida. ¿Crees que los perdiste o crees que te los hicieron una mala jugada Gloria y Mari? Y ya no lo sé, no, es que ellas no estaban ahí, estaba Sonia en el momento que yo viajo, cuando llevo el dinero. Entonces, no sé, pero sí fue una situación rara. O sea, fue una situación rara porque yo venía de un castigo. Imagínate que volver, o sea, apenas llego, volver a tener algo que le diera a él pie para tenerme más sometida todavía. O sea, era una locura y para mí era increíble. No salía de un castigo a otro y entrar en esto de verle dinero Sí, y que él $8,000. $8,000 y que lo viera como lo peor que le puedo haber hecho y me debes hasta Brasil, que me lo refregó, ¿no? Y hasta después también. Entonces, Pero tú lo consideras que hubo algo raro. es rara, la situación fue rara. Yo sí hice una denuncia, porque hice una denuncia en ese momento acompañada de Sonia, él nos esperaba ahí abajo, o sea, pero cómo él se puso y toda la situación, igual no me extraña que haya sido un teatro también, ¿eh? O sea, porque todo servía, o sea, el que yo... Y no me vas a decir que Sonia también era una blanca palomita dentro de la organización. No, o sea, obviamente el tiempo que llevaba Sonia, ella tenía también un rol no de reclutamiento, pero sí era la persona que cuidaba a las personas que llegaban, ¿no? Y obviamente sí obedecía a él, a todo lo que él le dijera. Ella yo creo que fue una de las más obedientes hasta el último, hasta cuando Sergio estaba preso, ¿me entiendes? O sea, al día de hoy, o sea, imagínate. Sí, pero sí, cuando estaba Sonia era prácticamente como si estuviese él. O sea, si me entienden, en cuanto a era muy estricta y era la que hacía que cumpliéramos los castigos, ¿no? Cuando estábamos en diferentes lugares, ¿no? La situación de ella, yo siempre digo, me compadecía porque era una situación de miércoles, pero a la vez también creo que el tiempo, el sometimiento, las cosas te terminan corrompiendo, ¿no? También, ¿no? Y haciendo, ella entró muy joven también y qué sé yo, no quiero justificar porque Claro. durante muchos años, Poncho, yo justifiqué, ¿no? Y Sí. eso es una de las cosas que me jugaron en contra, justificar porque siempre, y creo que todas, tuvimos mucha compasión por ellas, ¿no? Siempre las vimos como víctimas de él en algún momento, no que yo lo haya visto de decir, ay, no, en la época que yo entré las vi castigar como nosotras, no, pero sí siempre creí que fueron víctimas de él, en eso no me cabe duda, no me cabe duda, pero también había situaciones y roles que no podrían haber sido cumplidos por nosotras para que sucediera este grupo, ¿sí me Sí, entiendes? O sea, había un organigrama. exactamente, había un círculo que se seguía para la entrada de las chicas y de todas nosotras, y eso estaba armado. Cuando nosotras todas las demás llegamos, ya estaba armado. Entonces, eso hace una diferencia en los roles fijos que había para este reclutamiento, ¿no? A este grupo y el sometimiento y la manipulación y para lograr ser, al final de cuentas, abusadas, ¿no? Ahora, ¿tú qué le dirías a esa gente que no entiende el concepto de instrumentalización? O sea, instrumentalización es utilizar una persona a través de una coerción para que, por ejemplo, en tu caso, yo te puedo decir ahorita, ¿sabes qué? Si quieres que grabe tu disco, como le hicieron a Lynn, consigue a alguien que te reemplace. ¿No? Como lo hizo a Lincoln en su caso con Marlene Calderón. O sea, ella invitó a Marlene a suplirla a ella para que ella fuera cantante. Eso se llama una instrumentalización. Y la gente muchas veces dicen, es que ellas también reclutaron. Pero espérenme, aquí había, o sea, como toda
secta y como toda organización delictiva, como tú lo dices atinadamente, habían roles. Es decir, no ibas a llegar directamente con Sergio Andrade, no. Alguien tenía que hacer los trámites, el pasaporte, conseguir los papeles de los papás, notariados, eso lo hacía María. Y la que lavaba el cerebro, lo hacía, era Gloria. Gloria era ese arquetipo que tú querías, llegaste por ella, y ella era la que te lavaba el cerebro y te decía, ¿sabes qué? Esta era, o sea, la que lograba al final, o sea, pero no era solamente ella tampoco, Poncho, o sea, también vamos a ser realistas, o sea, a mí también hubo, cuando yo voy a mí me llevan la primera vez y me buscan, la que me lleva es Mari, la que me busca es Mari, y dentro de ese proceso, yo estuve 15 días en Los Ángeles, y en ese 15 días de Los Ángeles hay un proceso de grooming, porque todo esto de venderte, mira lo que vas a lograr. Lo que vas a tener, claro. Vas a tener, Sergio, no sabes quién es Sergio, lo más grande. O sea, esto no venía solamente de una sola persona, ¿no? Obviamente que la parte de el golpe final, ¿no? Lo daba normalmente Gloria, o sea, para que se terminara de cumplir todo esto, de cerrar todo el ciclo del abuso, claro, ¿no? Pero todo el proceso inicial también lo hacía Mari, ¿no? O sea, y quiero que esto no suene como una acusación, es la realidad, ¿ok? Sí, así sí, estoy de acuerdo. Ahora todos usan, porque esto de decir, ay, se atacan, no es un ataque, el decir la verdad, esto es terrible porque de esa forma quieren callar a las víctimas toda la vida, ¿no? El decir la verdad es sentirnos culpables por decir la verdad, cuando en realidad ahora entendemos mucho más claro cómo fueron las cosas. O sea, si obviamente tú lo haces a nivel psicológico o jurídico, te das cuenta que es así. Y no hay, o sea, es triste para nosotros entenderlo y es doloroso, es muy doloroso, porque uno cree en personas, porque uno dentro de su empatía todavía tuvo mucha compasión, ¿no? Que no la tuvieron con nosotros y al día de hoy no la tienen con nosotros. Y eso es terrible, pero creo que yo me mantengo en esto de contar la historia como fue, porque es la verdad lo único que te puede salvar. La verdad te sana, la verdad te hace libre. Es una catarsis. Y aparte es lo único que te puede dar justicia. Si la justicia misma nos la negaron, porque nos la negaron, creo que lo mejor justicia que podemos tener es que no es por la gente en sí, sino que se entienda lo que nos pasó. Porque encima. Que sea un referente y que. Encima que se nos apalee, porque encima esta gente que está puesta para confundir, puesta para que no se entienda a propósito, que es lo mismo que sucedió hace 20 y pico de años, pero con otros actores. Yo lo repito porque quiero que entiendan que esto está sucediendo igual, pero con otros actores. Hay un grupo que son actores puestos para confundir, para sacar el tema de contexto. Totalmente, para hacernos culpables a nosotros, decir que hicimos cosas que no hicimos, y no tienen problema en mentir, ¿eh? O sea, no tienen problema de inventarnos historias que no son reales. Eso es lo más triste, pero tenemos pruebas, o sea, a nivel legal tenemos pruebas, yo las tengo también, ¿eh? O sea, que yo no saque mensajes, audios y toda esa historia no quiere decir que no las vaya a usar cuando tenga que ser. En su momento, claro. Pero este circo que hacen mediático, este circo para desprestigiar, es impresionante. Es un circo por fuera. A nivel legal. A nivel legal es una payasada. Una payasada. O sea, es una payasada. Pero bueno, mira, ahí te va una pregunta interesante. Marlene Calderón comentó en su momento que una persona que se llama Jesús Muñoz, en el año del 2017, se acercó con ella para pues, poder tener contacto con la cantante y que se le propuso un trato de darle un porcentaje precisamente sobre esta demanda que es contra la televisora de la Jusco, contra TV Azteca,
Y Marlene se sinceró y dijo, la verdad yo tenía broncas de dinero, prácticamente dijo, me compraron. O sea, ¿para qué le ponemos puntos y comas, no? Y obviamente dentro de este apoyo que se le iba a dar, porque obviamente pues se la pintaron súper bonito y todavía ni se gana la demanda, ¿no? O sea, la demanda creo que es en octubre del próximo año, por $180 millones, que es una locura, es una bestialidad. Pero bueno, entonces Marlene, y eso se lo admiro mucho, porque se necesitan muchos pantalones para decirlo. Necesitan muchos pantalones para decirlo. Así es. Y ella le dicen, mira, te tienes que ir precisamente al programa de Adela Micha y tienes que decir esto y esto y esto y esto. O sea, obviamente ella lo dijo, no lo estoy diciendo yo, lo pueden ver en el podcast de Alíneate y abre tus alas. Pero no solamente sale ella, también sale Edith y Tamara Zúñiga y sales tú. ¿Qué propósito tenías en el programa de la Micha? Que evidentemente hoy que ya lo analizas, yo me imagino que después de verlo mucho tiempo ya lo analizaste, y es un programa súper armado, súper guionizado, se ve a leguas, digo, pues Gloria es muy amiga de Adela, televisoras contra televisoras, amarillismo a más no poder. En ese momento, ¿qué pasó por ti? O sea, te Mira, ofrecieron lana, no fue, estabas... o sea, lana en sí no fue. A mí se me ofrece, y eso lo quiero aclarar, cada una fue una situación, pero al final de cuentas es lo mismo, es un engaño. ¿Me entiendes? O sea, acá hay una obstrucción a la justicia que ellos hacen constantemente con este tipo de cosas, ¿no? El querer callar la verdad a través de comprar gente o engañar y decir se va a hacer tal cosa y no se hace, ¿me entiendes? Entonces, en mi caso, no fue dinero porque mucha gente cree, uy, recibió dinero, fue comprada, fue pagada. No, esa no era mi. De hecho, yo no sabía bien lo que había pasado con Marlene. Yo sabía que ella había estado muy ofendida con Gloria, pero nosotros seguimos siendo amigas, pero yo pensé que era un malentendido entre ellas, pero no había entendido a fondo cómo había sido, ¿no? el problema ahí. Porque ellos saben, y esto sí lo quiero aclarar, Poncho, ellos saben bien cómo te llegan. O sea, a mí me llegan por un lado, a la otra le llegan por el Sí, cómo otro. manipular para Exacto. que O sea, conseguir su... exacto. Marlene siempre tuvo claro, y yo te lo digo sinceramente, Marlene tenía claro cómo era la cosa, nunca estuvo, y en ese caso, por eso yo también le admiro su sinceridad, Y qué ¿no? pantalones, Todo el mundo al día de hoy es capaz de decir, hago esto o lo hice por tal cosa, ¿no? Si yo hubiese sido el caso, yo también lo diría, no tendría problema. Si hubiese sido, me pagaron, me ofrecieron una cierta cantidad de dinero, ahí escucho gente diciendo que me dieron un dinero y tú dices, ay Dios, les daría vergüenza saber, ¿no? Lo que a mí en determinado momento por un proyecto se me dio. Es una risa, es una risa. ¿Te sientes cómoda diciéndolo? O sea, ¿qué proyecto era? ¿O lo prefieres omitir? Saben todos a qué proyecto se refieren, o sea, ya saben al proyecto del que no estoy contenta, ¿no? Entonces, De la serie. exactamente, así es. Entonces, y escucha gente por una gran suma de dinero. Esa persona que dicen esas cosas, tú dices, ay Dios, no, que no me hagan hablar porque sí realmente es vergonzoso. Lo que pasa es que uno se tiene que poner a la altura de ellos y no Claro, va a pasar, no va a pasar. O sea, las caretas se caen solas, se caen por solas. Y supuesto. te digo, hay pruebas, de todo hay pruebas. Y de pruebas de los que hablan, hay pruebas también. Pero ¿estás de acuerdo que era una pregunta obligada que te tenía que hacer? No, por supuesto, no, si no hay problema y no me incomoda, el Qué tema del, bueno. a mí no me incomoda porque en realidad el tema de mi acercamiento, de haber estado ahí con Gloria fue primero por lo de la nena, que siempre yo lo he dicho, o sea, mi acercamiento fue para devolverle las cosas de su hija, que era lo que correspondía, y la promesa que había hecho yo, porque la que me encarga cuidar las cosas es la propia Gloria Trevi, o sea, ella. O sea, yo no es un invento, no es que yo me apropié de sus cosas, de su hija. Sí, 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 claro. No. Las tuve 11 años, Poncho, cuidando esas
cosas, y son varias cosas, y las tuve y las cuidé con el respeto que se merecía, ¿no? Hasta que fuera el momento adecuado que yo pensaba que ella no tenía más contacto o no tenía, o ya estaba liberada de este ser que es Sergio Andrade, ¿no? Entonces, yo me siento en paz con eso, yo me acerqué, ese acercamiento hizo que al ella pedirme disculpas, yo dijera, ok, se Sí, las pues porque me te bien. volvió a manipular. Claro, pero yo no lo vi así, yo pensé, Claro que no lo viste así, no lo hubieras hecho. no, exactamente, ¿qué piensas tú? Entonces entendió que estuvo mal. Entonces, todos tenemos derecho a volver a hacer las cosas bien, ¿o no? Yo siempre Sí, pienso que sí. todos tenemos que tener la oportunidad de hacer las cosas como corresponde. Y en base a eso fue que me mantuve durante mucho tiempo, tampoco es que yo vivía viéndola a ella, ni que No, estábamos no, todo. no, claro, pero te mantuviste digamos, en una postura de, bueno, te voy a creer. No, le creo, y de hecho la defendía, ¿eh? La defendía y No, yo lo yo hacía. vi, claro. Ella también fue víctima, como yo te dije, que yo lo veía desde ese punto, porque ella aceptaba la parte que le tocó. Y si solamente una víctima o alguien que haya sufrido es capaz de reconocer si hizo algo malo también, porque puede sentir el dolor de otra persona, ¿no? Pero también hay gente que manipula, o sea, que te hace Claro, creer es que de que verdad está arrepentida para. es que por eso te estoy diciendo que hay formas y formas. En mi caso, eso es lo que funcionó. Ujú. Funcionó esa parte, el que a mí me reconociera lo que me había pasado para que yo dijera, ok, yo, ¿me entiendes? Yo veo otra cara, yo veo que Sí. sí entiende, de hecho, mis conversaciones internas era que ella entendía, ¿no? Lo que estaba mal, lo que no. Entonces, que después, con este proyecto que yo pensé que se iba a hacer de la mejor manera, yo no puedo hablar de cosas internas, 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 pero sí, sí ya lo he dicho, que no he estado conforme. Eh, ¿Quién va a estar conforme con esa serie? y que la idea era, obviamente, con la repercusión que ella tiene, ¿no? Por la fama y todo, que nuestra historia fuera conocida, para mí era súper importante, pero con la verdad, por supuesto, ¿no? O sea, o por lo menos, no es que yo esperaba que toda su historia, porque yo no sé toda su historia del comienzo, ¿no? O sea, yo no puedo juzgar la Tú parte que. hablas del tiempo que estuviste. Exactamente, yo siempre voy a hablar de lo que yo vi, de lo que yo sé, de lo que me consta, pero de lo que yo dije también, ¿no? Entonces, de lo que yo sé, lo que yo dije y lo que no dije, ¿no? Sí, Entonces, en eso es lo que yo me baso, nada más. Eh, entonces, y tengo derecho, obviamente, a decir hasta acá y tengo derecho a, claro. y eso es lo que sucedió. Simplemente esto no se trata ni de odio, ni de broncas, ni porque la gente no entiende nada. O sea, cualquiera que no esté de acuerdo con algo tiene derecho a poner límites y decir hasta acá es, hasta acá es. Claro, claro. Eh, y empecé a ver cosas Que no te gustaron. que no me gustaron, me di cuenta que sí fui manipulada y que tuve que poner el freno así y me dio mucho problema físico, lo viví físicamente a esto de desintoxicación, que fue bastante fuerte para mí. Soy una mujer ya grande, imagínate que me vuelva a pasar algo así, fue fuerte. Sí, claro. Pero también es bueno porque es lo que tenía que Y, ser de esta forma, y- ¿eh? Tenía que ser de esta forma, Poncho, no había otra forma, ¿me entiendes? O sea, sí, en algún momento, si no era en el 2011, bueno, en realidad la contacto en el 2009, pero en 2011, para que la vi y devolverle las cosas, en algún momento iba a pasar eso, porque yo tenía que claro. devolverle esas cosas, ¿sí me entiendes? O sea, era una misión que yo tenía y que la iba a hacer, sea como sea, aunque no tuviese contacto con ella, porque ese fue mi planteamiento, que fuera a través de otra persona muy cercana o de verla y dárselo y que no hubiese en cámara y que nadie en la vida se enterara, porque tú viste que nadie se enteró, desde 2011 hasta último nadie sabía Ujú. que entregó Sí, las cosas. bueno, nadie sabía muchas cosas que ahorita se sabe. Exactamente, entonces yo lo mantuve porque no era mi intención hacer de esto un circo, nunca fue, de hecho, las pruebas que yo tengo en mis cartas dice, no quiero circo, no quiero cámaras, no quiero, o sea, esto no se trata de eso, ni he hecho el tema de la niña, tú viste que yo hice muchísimas entrevistas del caso, hice una, No, hice no, una y por recomendaciones legales la hice, ¿eh?
No la hice por otra cosa, la hice por recomendaciones legales para que se supiera y para que pudiéramos accionar y ir a poner una denuncia y que México escuchara e hiciera algo por eso, porque la niña, al ser hija de padre mexicano, México también tiene derecho a hacer algo. Por supuesto, pero vamos para allá. Fíjate, ahí me llamaba mucho la atención, ya para hacer el tema de la Miche, que me quedó clarísimo y que seguramente te acabas también de liberar un poco más en esta catarsis. Voy a decir algo, antes de que avances con lo otro, de lo de Adela. A mí, yo no tenía problema. Lo que pasa es que utilizaron algo que es verdad. Yo siempre dije, había una cosa puntual que me había dolido, ¿no? De una situación con respecto a TV. A mí TV Azteca nunca me hizo nada, conmigo se portaron bien, pero hubo algo que yo pido después de los 10 años, y lo he dicho varias veces y no quiero tampoco puntualizar eso porque yo ya lo entendí, pero que yo me sentía así mal por eso, y ellos lo intensificaron, ¿no? Viste cómo te expusieron, te hicieron esto, te hicieron lo otro, y claro, yo decía, sí, es verdad, me expusieron, y yo, claro, vuelvo a lo mismo, es parte de la manipulación, es lo único, pero tú ves a ver en esa entrevista, sí defiendo, ¿no? La defiendo porque era lo que yo sentía en ese momento, pero defiendo desde esa parte, la Liliana que sabe y que entiende todo el día de hoy. No estaría sentada ahí. No estaría sentada ahí. Estaba incómoda y tú lo puedes ver. No es la Lili que habla hoy. Te noté, te temblaba la voz, te noté, no estabas a gusto. No estaba, porque todo lo que es el tener que cuidarte para no decir algo o escuchar que otras personas, porque yo tuve que dar esa entrevista con las dos chicas, con Edith y con Tamara, ¿no? Porque ellas querían darla conmigo, esa fue la razón por la que las di, porque iba a ser una entrevista individual, ¿no? Con cada una. Que iba a ser lo más lógico, ¿no? Exacto, y ellas quisieron que yo estuviera para sentirse cómodas. Y bueno, pero también, quiero aclarar algo que se dijo, que yo las contacté para que tuvieran contacto con la señora. No fue así, tengo la prueba, eso también lo digo. No voy a ponerme a mostrar los mensajes, pero sí, fue claro. Lo digo nomás la fecha, 25 de agosto del 2017. Otra persona me contacta para poder hacer el contacto, que es es justamente la persona que dice que yo la contacté. O sea, pero no hay problema, no vamos a entrar en ese juego. Sí, pero entiendo perfectamente. ¿Sabes qué? Quedaría peor esa persona. Si entro en ese juego y muestro los mensajes y por qué me contacta, ahí quedaría en visto, primero, que la visión que tenía en ese momento era muy distinta a la de ahora. Más allá de eso, era yo la que defendía, pero no de manera fanática, ¿eh? No, yo no defendía de manera fanática ni nada de eso, entonces por eso no tengo problema. Yo mis mensajes, yo los puedo, pero son haces bajo la manga. Sí, pero no voy a entrar en esas, Bien. Esto, repito, lo usan para confundir y creen que no hay pruebas, eso es lo peor, creen que no hay pruebas, de cada cosa hay prueba. Pero bueno, cerramos ese tema ahí. Y repito, no había, en mi caso no había una promesa de dinero de por medio, sí había una promesa de hacer una denuncia en contra de Sergio. Ok. Esa fue la promesa que se iba a hacer, nada más. Hasta ahí quedamos y... Ok. Fíjate, te voy a dar un dato chistoso a ti y sobre todo al auditorio, a tu comunidad. Todo el mundo sabe, y bueno, si no lo saben, Marlene fue detenida y estuvo pagando una sentencia de 8 meses en prisión. Y la fianza de Marlene, o sea, la pena era acusación de rapto, de abuso, penalidad agravada y, bueno, palabras que no puedo decir en YouTube precisamente por evitar la censura. La fianza de Marlene fue $60,000. O sea, es aproximadamente como 1,150,000 pesos. Para que se den ustedes una idea en el auditorio, la fianza de Sergio Andrade fue de 1,090,000 pesos, es decir, fue menor a la de Marlene Calderón y
la fianza de Sergio Andrade se pagó con la casa de un supuesta y alegadamente un narcotraficante. O sea, es una propiedad que nunca se pudo vender y que realmente Karina Yapor nunca fue indemnizada económicamente. Entonces, me llama mucho la atención que la fianza de Marlene tuvo que ser en efectivo y superior a la de Sergio Andrade. Bueno, pues se los dejo ahí como dato de investigación, ¿no? Imagínate nada más las leyes en nuestro país. La corrupción, ¿no? Porque siempre te digo que repetimos lo mismo, o sea, con nosotras no tuvieron piedad, con nosotras no tuvieron piedad. Sí, no, es increíble lo que pasó y lo que hizo su Procuraduría de Chihuahua, lo que hizo la Fiscalía en no judicializar las 10 denuncias, porque estaban nada más siendo juzgados por una, que era la de Karina Alejandra Yapor, y las otras 10 nunca las judicializó la fiscal. La fiscal era esposa del juez. Y yo quería poner la denuncia de la niña con el subprocurador de Chihuahua, y eso está grabado, y no me quiso tomar la denuncia de la niña. Eso es lo que te iba a comentar. ¿Sí? Porque yo ya investigando, su procurador, Óscar Castrejón Rivas, yo me acabo de enterar que efectivamente fuiste a levantar la denuncia de la niña Nadalaya, de la pequeña Nadalaya, a Chihuahua, y que no te recibieron y que aparte tampoco te querían recibir en 2 ocasiones que quisiste denunciar. Y por eso también se presta. ¿Y por qué denunciaste después de 3 años? Pues porque nunca te quisieron recibir. No, pero Poncho, ahí hay un error. No fue después de 3 años. O sea, mi denuncia es en el 10 de octubre del 2001. Ok. Estamos hablando un año después de un que año. Exactamente. Pero ¿por qué me tardo? O sea, un año me tardo yo en despegarme de esta gente. No, un año, 6 meses. En junio del 2000 es la última vez que yo hablo por teléfono con Sergio, que hablo porque él estaba internado, porque supuestamente estaba con este problema del Guillain-Barré. Esa fue la última vez, creo que fue un 24 de junio más o menos. Ok. Esa es la última vez que yo tengo contacto con Sergio y yo me despego a partir de ahí. O sea, yo no estuve 2 años apoyándolo, yendo a la cárcel a visitarlo, como dicen. Yo esto lo voy a contar en mi tercera temporada. Ok. Cada detalle de un montón de cosas que todavía están confusas porque hablan y no saben. Claro. Mi denuncia, si ustedes ven la denuncia al final, la denuncia dice 10 de octubre del 2000, porque yo en el 2001 es cuando puedo ir a declarar, ¿no? O sea, empiezo a buscar la forma de ir a declarar en realidad. En el 2000, en enero, febrero del 2001, es cuando me reúno por primera vez con las chicas en Miami, por primera vez de ser libres todas, en un programa que era auspiciado por Univisión, creo que era, y que en realidad se llamaba Los Hijos de Andrade, y a mí me llevan como llevan a Katia solamente como para que nos podamos reunir y hablar nosotras de encontrarnos. En realidad no era más que eso, un reencuentro de nosotras libres, ¿no? Y el hablar nosotras nos damos cuenta de un montón de cosas que Claro. sabían, ¿me entendés? O sea, eso fue nada más. Esa reunión. Y a partir de ahí es que decimos, ok, yo les dije, yo voy a denunciar, yo voy a poner la denuncia, pero para poner la denuncia no es de un día, o sea, tenés que buscar la forma. Entonces yo tenía que ir primero a Chihuahua a declarar, es cuando voy después a Chihuahua, creo que fue en abril, a declarar. No me la quieren tomar a la denuncia de la niña. En la subprocuraduría. Claro, ahí hago también la declaración de Chihuahua, que duró también horas y horas y horas. En ese momento estaba el juez Talamante, que era excelente. Yo no puedo decir nada porque realmente sí creía en nosotras, sí creía en el caso, que después lo sacaron, fue el primer juez. Sí, porque el juez Arzola Pineda fue el tercero. Exactamente. Y de hecho creo que cuando yo fui a hacer la declaración no era este subprocurador que tú dices, era Astudillo.
un tal Astudillo, que es el que no me permite tampoco hacer la denuncia. A ver, para entender bien, tú sales, o sea, llega el Interpol, los agarra, pasa todo lo que ya sabemos, tú te regresas a Argentina, de Argentina dices, me voy a levantar mi denuncia a Chihuahua, quieres levantar la denuncia de lo que pasó con la pequeña Anadalay, te rechazan levantar la denuncia. La recomendación es dar la entrevista del caso de Ana por las Y es ahí cuando das la entrevista con Laura. Y sale que habrá salido en junio del 2001. Del ojo del huracán. Ok, y todo este proceso, TV Azteca te pagó los viáticos para Brasil. Sí, el viaje sí, sí, y yo claro, siempre lo he reconocido, o sea, yo no tenía los medios, Poncho, pero no era porque a mí me pagaran dinero, a mí nunca me ofrecieron ellos dinero por una entrevista ni nada, a mí me ayudaron a poder viajar, a hacer el viaje, porque en realidad no había forma, yo no tenía los medios, ninguna de nosotros. Claro, para ellos era nota, y para ti era, voy a denunciar porque es lo que me recomendaron en México. Sí, pero aparte para mí fue de gran ayuda, ¿eh? Y yo lo reconozco. O sea, yo reconozco que fue mucha ayuda el hecho de que me pudiera yo poner la denuncia, ¿no? Y ellos tenían mira, fíjate que sí se portaron bien conmigo, porque ellos tenían la nota, y lo voy a decir así, Laura Suárez tenía la nota desde enero, febrero. Y la guardó. Guardó, di la entrevista, porque lo autorizó una persona, ¿no?, muy importante, que dijo, ustedes, bueno, fue una recomendación legal, que me dijo, tú tienes que hacerlo de esta forma para que se sepa, para que podamos tomar cartas en el asunto, ¿no? Pero tú te sales de México, porque obviamente en ese momento yo fui a Derechos Humanos en Argentina, averigué en muchos lugares, abogados en todos lados, y me decían, si tú hablas de esto y cuentas como lo estás contando, que no sabes lo que había adentro, pero tú crees que había adentro eso, ¿no? Entonces te hace copartícipe, o sea, te hace como cómplice, ¿no? Aunque sí, no. Una complicidad, claro. Hasta que se averigua, hasta que se hace eso, pues, si lo dices aquí en México, te vamos a tener que detener hasta que ¿no? Entonces, no es justo, no está bien, hay que averiguar, hay que contar la verdad, bueno, toda la historia. El chiste es que me sale el programa, y en octubre averiguando, no es que yo me quedé así, averiguando cómo podíamos hacerlo de Brasil para hacerlo efectivo, ya que México no quería hacer nada, es que voy en el 2001 a hacer la denuncia en Brasil. Entonces, todo este proceso fue en un año, no fueron 3 años como lo dicen y como lo presumen y nada. Y esto fue, ¿y por qué no tampoco hablan lo de Chihuahua, que no te quisieron aceptar la denuncia de lo que pasó con Ana? Entonces, eso, y te voy a decir por qué te estoy haciendo estas preguntas, porque estas preguntas son evidentemente, la información que nos estás dando es la información que sí ha sido manipulada y que sí te ha puesto en un panorama desfavorable. Y esa es una realidad. Y que conveniente para otros, es conveniente, como siempre es conveniente para otros, ¿no? Ahora, en este punto, mira, ¿qué pasó? ¿Cómo te pidieron a ti que regresaras las propiedades? ¿Cómo te pidieron que regresaras el dinero a las cuentas bancarias? Por ahí se dice, o se supone, o se alega, o por ahí lo han comentado, que incluso hasta enterraban dinero en el jardín de las casas. ¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? Por ejemplo, tengo entendido que a Carla le dijeron, ¿sabes qué? Ven, me firmas todo y gracias por participar, ¿no? ¿Y fue similar? No, a mí me pidieron a través de los abogados, me pidieron unos poderes que tenía que hacer. Poder notarial. A favor, exactamente. Primero se hicieron poder notarial, es como un poder momentáneo, ¿no? Para vender, de los abogados. Era a favor de 4 abogados, de 2 de México y 2 de Brasil, ¿no? Después se hizo directamente solamente para los de Brasil, y eso fue el poder que les di completo, y ellos se encargaron de venderlas. Pero yo no vendí ninguna propiedad, porque se cansan de decir, vendía y compraba y vendí, no. O sea, yo no vendí ninguna propiedad. Ni Carla tampoco, ni Carla de la Cuesta tampoco. Yo no recibí ningún dinero, yo no tuve que devolver dinero porque yo quedé
con deuda. El vehículo en Brasil quedó con deuda de más de 6, 7 meses, ¿no? De todo el tiempo que estuvimos en Brasil. Y salió a tu nombre, entonces la deuda pues te la Yo quedaste salí tú. de ahí endeudada. Yo salí endeudada, yo no tenía, cuando las chicas se van a, o sea, 6 meses a casa, a mi casa en Argentina, porque Wendy estaba embarazada y no podía regresar por el escándalo y todo, y todavía estábamos manipuladas, ¿no? Estaba Sonia, Wendy con la niña, En tu casa, en mi casa. ¿Tú en crees que, Argentina. claro, tú crees que era con dinero de Sergio que nos manteníamos? No, pues no, Y no bueno, lo creo. Y bueno, entonces todavía están diciendo que encima yo le enviaba dinero desde Argentina a Sergio de las cuentas. Nunca tuve cuenta en Argentina, primero, nunca tuve. La única cuenta que tuve fue Citibank en España. Esa cuenta en determinado momento ya no la pudimos usar más, ni en Brasil, ni en, ¿me entiendes? Yo no tenía dinero. Cuando se sacaba dinero, cuando yo digo yo hacía cuentas, era porque al último en Brasil por ejemplo, sacaban dinero y tenías que dar ellos, ¿no? Sacaban dinero y me hacía que yo llevara los papeles y tengo los comprobantes firmados por Sergio, que se hacía llamar Sam, y por las chicas, Sam, sí, así se hacía llamar Sam, y está firmado por él, los tengo, son papelitos así, de un papel que cortábamos y decíamos, recibí de Liliana 1.500 reales, por ejemplo, ¿no? No porque sí, fuera el cajero, sino porque él hacía que yo llevara todos esos papeles en una carpeta, ¿me entiendes? para Para que llevar un control administrativo. control, exactamente. Entonces, yo tenía una carpeta que me habían regalado en Citibank y ahí poníamos todo para como tener un registro y me lo hacía llevar a pie de la letra. Y aparte las hacían trabajar, ¿no? Vendían banderillas y... Al último, sí, ¿no? En Río, antes de que, eso también lo voy a contar, antes de que fuera detenido, es muy gracioso esto, pero pasó así, o sea, la Interpol ya estaba encima nuestra, yo lo Claro. entiendo ahora, de hecho no sé si, y voy a dar una primicia, yo creo que me siguieron a mí la Interpol, porque ellos se contactan conmigo en Argentina y eso lo sabía Sergio, por eso me pide que me vaya inmediatamente a Brasil y yo llego un 8 y el 13 los detiene. Entonces, la Interpol ya había hablado con mi familia y Ok. yo no lo sabía. A lo que había hablado con mi familia yo no sabía. Mi hermana le dio un dato que porque ellos, eso me lo cuenta mi hermana después de años, no me lo había querido. Sí. Pues y Eh, todavía no como el que hilaban, ¿no? Así claro, la historia. claro, mi hermana no entendía nada, pero si mi hermana está en España, o sea, mi hermana está en España, ¿cómo me están diciendo que mi hermana está con ellos? Mi hermana no entendía nada, entonces le dijeron, hagamos una cosa, usted trate de conseguir una prueba, ahora que su hermana está, que nos pueda dar con el lugar. Y mi hermana revisó mis cosas y encontró un periódico que yo traía del avión de, de Brasil. ¡Wow! Ya, ahí Entonces, está. bueno, pero yo esto no lo sabía, Poncho, no sabía nada. Entonces mi hermana les dio eso. Después otro día que yo estaba ahí, me llaman por teléfono y me comunican con la Interpol. O sea, me lo pasan y en la Interpol y me dice, oye, o sea, me preguntan si los había visto, cuándo tuve el último contacto con ellos. Yo le dije que no, que yo estaba en España. Tenía que decir la misma versión, no tengo contacto con ellos, no los he visto, nada. Yo vengo de España, les decía, en realidad venía de Brasil. O sea, vengo de España y me voy a España, yo estoy en España viviendo y bueno. Sí, pues te investigaron. Obvio. Entonces, cuando yo le informo de esto a él, le digo que me llamó la Interpol y me hace regresar a Brasil, a Río. Ellos ya habían alquilado otro departamento, no a mi nombre. Mientras yo me fui, ellos alquilan y se mueven a otro departamento, que es el departamento de Domingos Ferreira, que es el último departamento donde sale. Y yo estaba también ahí dentro cuando ellos salen y los detienen. Entonces, cuando yo llego a Brasil, me quedo esos 5 días con ellos, esos 5 días antes de ser detenido, yo estoy ahí junto a las 3 hermanas de la Cuesta, Mari, Gloria y Sergio. Las otras estaban en el otro departamento. En el otro departamento, sí. Que quedaba Wendy y Sonia, ¿no? Porque Karina ya no estaba. Y Marlene se fue con Karina y la agarraron en Chihuahua. Exactamente. Entonces, las otras estaban con los niños en el otro departamento y las que estábamos con ellos éramos nosotras.
Y bueno, te estoy adelantando, mira, te estoy dando una primicia, pero para lo que se viene es bastante. Y bueno, y la noche anterior, el día anterior a ser detenidos, un policía de la Interpol, que ustedes van a ver imágenes, cuando se ven imágenes de ellos saliendo de una puerta, un policía con musculosa, ese mismo policía el que me compra a mí, a Katia, las salchichas empanizadas el día anterior. O sea, ya estábamos súper ubicados. Ya, o sea, el día anterior a la detención, el policía te llegó, te compró unas salchichas y el día siguiente aparece y los detiene. Pero estaba en civil, ¿eh? O sea, estaba con musculosa, así como Claro, estaba, pues sí, exactamente. estaban intervenidísimas. Sí, sí, totalmente. No, ya estábamos intervenidos porque ya habíamos tapado las ventanas, porque había, desde el otro lado ya veíamos que había una luz roja que nos estaba apuntando desde el otro lado. Y eso súmale la paranoia de este tipo. La paranoia de este tipo, pero bueno. Los últimos días, no sabes, teníamos que dar 3 vueltas con Katia antes de llegar al departamento, mirar para todos lados que nadie nos siguiera, o sea, no salían ellos del departamento. Ya era como que muy evidente, a veces ser tan evidente, pues es como evidenciarte mal, ¿no? O sea, ¿por qué van a tapar las ventanas, ¿no? ¿Por qué las van a...? Sí, claro. Ese día que están en el departamento, ya vamos a acabar, ¿eh? Ya vamos a acabar. Ese día que están en el departamento, están en esa junta de castigo, que lo comentaste ayer en tu podcast, y que seguramente va a generar mucha empatía para muchas personas, va a esclarecer para muchas otras. A mí me quedó muy claro, que compartiste, y se me hizo muy ético la manera en que lo compartiste, porque al final es tu historia. Y lamentablemente, a raíz de ese suceso, tú has sido señalada por años y años y años y años y años, y se han emitido, y esto lo digo para un servidor, cosas vitales que ayer, pues de una u otra manera, llegaron a reafirmar el hecho de por qué cambié mi punto de vista hacia tu persona y hacia tu caso en específico. El podcast de María Raquel Portillo, ay, perdón, 3, 2, editen, 3, 2, el podcast de Mari, desde arriba, 3, 2, el podcast de Mari dice que habían estado 20 minutos ahí. Muchas en sus diferentes testimonios hablan sobre 2 horas y media, 3 horas, o sea, hablan sobre que fue una junta, que pues digo, es terrible lo que voy a decir, pero era una junta para ver cómo castigaban a Carla de la Cuesta. Es que era así, era un juicio, así le llamaban. O sea, imagínate hacer un juicio para ver cómo se castiga a una persona por no darle la comida a tiempo o darle la comida después, digo, ahí. Ridículo el juicio ese día y de la forma en que fue también fue ridículo. Y 3 horas, y 3 horas. O sea, no fueron 20 minutos, como lo dice esa persona en su programa. No, en realidad, y yo no entiendo por qué mentir, porque puedes decir la verdad, o sea, no pasa nada. En ese departamento estaba Milton, que era el hijo de Carola, estaba Valentina, que era la hija de Carla de la Cuesta, estaba Antonia, que era la hija de Sonia, y estaba pues la pequeña Ana. Tengo una duda, cerca de ahí, de ese departamento, ¿había un hospital? Porque por ahí habían comentado que había cerca una clínica, un tipo de hospital. No, han confundido. Mira, yo te voy a ser sincera, yo he escuchado también del otro departamento que decían que había un hospital cerca del Carrefour, que ese es el de Conde de Bonfim. Y estamos en este no había. De Ramos y no. Y aunque ha habido un hospital, nadie salió a buscar ayuda porque no había forma, porque ya sabemos la situación de ellos, ¿no? Sí, porque la Interpol, ¿no? Exactamente. O sea, ¿por qué crees que yo y Mari estábamos tratando de reanimar a la niña? Sí. O sea, pero aquí hay un punto muy importante, primero que nada. Independientemente de nosotros cómo maticemos las historias que nos han compartido los diferentes testigos que estuvieron ahí en ese momento, y también ver las inconsistencias en las declaraciones, por ejemplo,
Perdón, ahí la señora Mari dijo en su podcast y en un programa, dijo que ella no había estado en Brasil, que no había estado en el departamento. Incluso varias personas, todavía el día de ayer, después de tu programa, del programa de Nadalight, digo, no sé cuándo salgamos al aire, estamos grabando 21 de diciembre del 2024, que les recomiendo que vean ese programa que salió, es el capítulo 25, el final de la segunda temporada, pero salieron a decir, es que no, en ningún momento Gloria y Mari estuvieron, hasta ese nivel llega el nivel de mentira, ¿sí? Está mencionado en la denuncia que hiciste en Brasil, porque es denuncia, no es declaración, es una denuncia, porque en las declaraciones no se les pone sellos gubernamentales, ¿no? 15 veces esta señora, 15 veces. Pero lo que más me sorprende dentro de toda la mentira, de que, porque está grabado, o sea, no es algo que yo esté mintiendo ahorita en tu programa, eso está grabado y la denuncia está. O sea, varios creadores de contenido hemos hecho estas declaraciones. Poncho, no era la denuncia solamente, estábamos todas nosotros, o sea, las testigos somos todas nosotras, o sea, de que ella estuvo, como todas estuvimos ese día, o sea, no hay duda, o sea, claro. O sea, hasta Gloria la nombra, o sea, no hay una persona que no haya nombrado que ella estuvo ese día, o sea, es imposible. De hecho, tengo entendido en su podcast, después dice que sí estuvo, pero durante años en entrevistas, y eso es... Dijo que no, sí. Pero no en una, lo que pasa es que hay que conseguirlas, ahora están todas guardadas esas entrevistas, yo las vi y yo sé lo que yo tengo un short donde ella declara, y está en mi canal, en el Poncho TV, está en mi canal, ahí tengo el short, donde ella declara así puntualmente y dice, yo no estuve, lo voy a decir en mi podcast. Sí, bueno, a mí me llama, eso me hace tanto ruido siempre. Y yo pregunto, nadie se ha cuestionado por qué dice eso, por qué dice que ella, en otras entrevistas de años, te estoy diciendo, yo vengo escuchando esta versión no de ahora, la vengo escuchando. Sí, no, de más de 20 años. O sea. Decir, después de salir a la cárcel, ella sigue diciendo, yo no estuve, yo fui a comprar pollos, no estaba en ese momento que murió la niña. Entonces, ¿en qué momento estabas? Porque yo que sepa, todos nos Estabas enteramos. al lado de mí, ¿no? O sea. No, pero aparte todos nos enteramos en el mismo momento que murió, o sea, o a menos que ella se haya enterado en otro momento que haya muerto, porque de que nosotros nos enteramos en el mismo momento, nos enteramos en el mismo momento y estábamos todas ahí. Pero decir siempre, yo no estaba cuando murió la niña, entonces no entiendo cuál es o sea, ¿me entiendes? Si ella fue a comprar pollo rostizado, no fue en ese momento, fue antes para comprarle a Sergio pollo, pero no en el momento de la reunión, porque ella estaba ahí. Entonces, esa es la parte que a mí nunca entendía por qué mentir en eso. O sea, ¿cuál es? Porque no cuajó muy bien su mentira. Y las mentiras que han venido diciendo, las inconsistencias que han venido diciendo, pues es que cuando sale varias personas y dicen una verdad, o sea, si 10 personas dicen la verdad, por ejemplo, y una dice una mentira, pues se va a evidenciar esa mentira. O sea, no vas a modificar tu argumento para querer justificar que ya te ventilaron. Estaba Wendy, Katia, Carola, Carla, Sonia, Marlene, Mari, Gloria, Gabriela Holguín y tú. No, Gabriela no estaba. Ya. Gabriela no estaba. Ok. Ok. Luego también se comentaba que estos niños, y ahorita les voy a decir por qué se los menciono. A los pequeños, a los bebés, alguna ocasión se llegó a mencionar que incluso Sonia no solamente pues llegó a golpear a sus bebés, sino que también les daban croquetas de perro, o les daban, pues muchos vivían con condiciones pues de principios de anemia, y lo podemos ver incluso con el hijo de Karina. Entonces, aquí viene el punto principal de mi pregunta, y creo que el punto modular del programa. A mi perspectiva es, ¿dónde queda la responsabilidad de los padres como tal? O sea, hablando específicamente de Sergio y de Gloria. Los primeros responsables de lo que pasó con esta pequeña es de los papás. Es de no estar al pendiente de su pequeña y sobre todo de mantenerla en un ambiente que no era apropiado para un bebé. Y no solamente lo digo por ella, sino lo digo por todos los demás bebés que estaban ahí en ese departamento con todos ustedes.
no estaban en condiciones No. para que los bebés pudieran estar ahí, ni higiénicas, ni de alimento, ni mucho menos. La participación de María en este tema es real, la colaboración es real y la falta de apego hacia su hija y la responsabilidad es de ellos, definitivamente. Poncho, mira, no es algo que yo diga porque a mí se me ocurra o tú lo dices porque a ti se te ocurre. Yo cuando fui a declarar, la policía es la que me dice eso, o sea, y los abogados también. A mí me dijeron, porque yo decía, yo me sentía mal, obviamente, yo me sentía mal por lo que me habían obligado a hacer, porque no está dentro de mis principios. Por supuesto, estando en esa cárcel mental, yo obedecía, estaba totalmente en un grado de sometimiento y esclavitud terrible, pero eso no deja de ser algo que a mí me traumatizó, ¿no? Y que lo he llevado de por vida. Claro. Y por eso necesitaba, para dormir tranquila, necesitaba decirlo, sacarlo afuera. Ahora, cuando yo voy a contar esto, la misma policía y ellos me dijeron, pero es que digan lo que nos digan. O sea, no es que te pueden decir a ti, tú te encargaste y le dijiste, oye, me encargo yo. O sea, pero la responsabilidad Es de los papás. de los papás, o sea, los primeros que van a ser investigados van a ser ellos. O sea, ¿dónde estaban ellos? ¿Por qué decidieron dejarme a mí? Supuestamente yo decidí, porque es lo que la versión que contó él en un programa, y se la agarraron ahora los misma gente que tratan de difamarme, siguen con la misma versión de Sergio, diciendo que yo era una idea y un plan mío. ¿Cómo va a ser o sea, si ustedes entienden que nosotros éramos esclavas, nosotros no teníamos decisión propia ahí mismo, o sea, nada sucedía y lo sabe Gloria, Mari y cada una de nosotras, principalmente Gloria y Mari, lo tienen muy claro, que nada, por eso no podría ella decir no porque Liliana no, saben muy bien en su interior, porque a lo mejor públicamente no lo pueden decir, en su interior, que yo no podía decidir nada. Ella Sí, no, sabe y bien. no van a decirlo porque yo siempre he dicho y repito, yo lo estoy diciendo, no está diciendo Liliana. O sea, Gloria le sabe muchas cosas a Raquel y viceversa. O sea, aquí, perdónenme, pero discúlpenme, Sergio Andrade no hubiera hecho lo que hizo si no hubiera estado Gloria y Mari. Ese es mi punto de vista. Pero al final no quiero yo meterte en ningún tipo de... No, vamos, o sea, yo creo que acá hay una confusión en el sentido de, en tu caso, yo acepto tu opinión y son cosas que yo también pienso, ¿no? En la actualidad, las responsabilidades son las responsabilidades. Yo nunca he quitado responsabilidad, ¿no? Y las mías también las he asumido, las he dicho Claro, públicamente. pero eso no exime que los delitos... A ver, vamos a ser muy concretos. No podemos cargarle todo el peso de lo que pasó con esta niña Liliana. No se No. puede. ¿Por qué? Porque en primer lugar los responsables eran los papás. Esos son los primeros principales responsables. Entonces no puedes decir, es que ellos no son responsables. Ellos son responsables porque el simple hecho de tenerlos viviendo en las condiciones como las tenías viviendo, ya de entrada, esto es una persona irresponsable. Exactamente. Porque, a ver, nos hagamos las preguntas reales que se haría una persona con dos dedos de frente y pensante. Con sentido común, ¿no? Sentido común. ¿Por qué pasó lo que pasó? O sea, yo decidí que esa niña no tuviese atención, yo decidí Exacto. que nadie fuera a verla durante 3 horas, yo decidí, los que tenían la responsabilidad en ese momento de decidir que esa niña comiera, fuera vista y ¿quiénes eran? Los Pues que tenían. eran los papás, pues Sergio y Gloria. A Entonces, diferencia de las otras niñas, porque las otras niñas sí estaban esclavizadas y los niños estaban ahí y dependían completamente porque pues ni ellas tenían el recurso económico, ni ellas tenían la autoridad o la jerarquía dentro de esta organización, este grupo coercitivo, pero Gloria, sí. pero es que acá mira cómo es la vida, ¿no? O sea, esta reunión se da porque se está juzgando a Carla, a la cual no se le permitía tener a su hija todo el tiempo, sino que tenía la Sí. obligación de darle de comer a determinado tiempo que él imponía, ¿no? Y que se estaba juzgando eso, que es ya de por sí ya era una situación cruel y a ella se le estaba jugando porque le dio a lo mejor 2 minutos antes
a la niña la comida. Eso era el Es, drama, sí, ¿no? una tontería para estar 3 horas pensando cómo lo vas a castigar por 2 minutos, 2 horas, no sé, ve tú a saber. Una reunión que no era común que hiciéramos, o sea, en ese momento y en esa etapa del grupo, no era común que todas estuviéramos en un departamento. Ese día yo estaba en otro departamento y a mí me mandan a llamar junto a Rarísimo, personas. Entonces, rarísimo. claro, con los otros niños, o sea, estábamos todos incluidos, Todos, ¿no? todos. ¿Por qué? No lo sé, pero se dio esa situación. Entonces, que con un juicio ridículo también para discutir durante 3 horas y hacer que Carla dijera, sí, hice esto, hice esto, hice esto, ¿no? Con una Gloria nerviosa en el piso porque quería ver a su hija y no se levantaba. ¿Y por qué no iba? O sea, ¿por qué no te paras y vas a ver? Porque pues en realidad están discutiendo, y perdón, por pura idiotez. No, pero ponle, o sea, entendemos que ponle que sí es por obedecer a él, ¿no? Por quedar bien con él, porque eso es lo que entendíamos nosotros. Había tenido problemas todos los días anteriores con él por la atención a su hija, entonces esta era la excusa, ¿no? De que no me levanto para no generar más problemas con él. Entonces, volvemos a lo mismo, si somos pensantes, ¿dónde está la responsabilidad mía, de Carla o de cualquiera de nosotras, si los que tenían que decidir Eran para los papás. bueno, entonces dejémonos de pendejadas, perdón que lo diga Sí, así. sí. Y todo lo que sucedió después para decir, Carla, por tu culpa fue la reunión. Katia se demoró. Esas ya son tonterías y ni siquiera están bien estructuradas. O sea, a mí me preocuparía más y aclaro, no se puede afirmar, pues no se puede. Pero, por ejemplo, ese comentario que Sergio te da, y repito, en el programa, como tú lo expones, Sergio te dijo, ya le quité las huellitas a la pequeña. Sí, No, pero eso fue algo que te dijo Sergio. claro, me dice Sergio, quédate tranquilo, ya Mari se encargó. Yo nunca dije que yo Ajá. vi a Mari quitarle. Exacto, Eso siempre, yo no voy a hacer exacto, exacto. en todas mis declaraciones, Poncho, tanto públicas como en la justicia, yo nunca dije que yo viera a Mari quitarlo o que puedo asegurar que fue así. Yo dije, Sergio me dijo que fue así. Sí, es que todos lo entendimos así. Ujú, ujú, Menos algunas personas fanáticas y obsesionadas no lo entendieron así. Todos entendimos eso. ujú, O sea, todos comprendimos el contexto en el que lo dijiste, ujú. ¿no? Y bueno, lo que sí me queda claro es que sí sabía Raquel, sabía y estaba perfectamente informada en el plan que estaba idealizando este señor. O sea, no puede decir que no, yo no sabía. Y toda la culpa es de Liliana. O sea, vamos a echarle el muertito a Liliana, ¿no? Ahora sí que No, no, habla. no, es injusto, o me desmayo y no me acuerdo y no sé lo que pasó después, ¿no? O sea, esas cosas que eh, siempre se justifican en estuve inconsciente o me desmayé justo. Entonces, siempre contamos lo que nos conviene y Lo que hasta nos conviene. y no Ujú. conviene, entonces no nos acordamos, perdimos la conciencia, nos desmayamos. O sea, imagínate qué fácil sería para mí haber perdido la memoria, ¿no? O sea, Sí, en toda la claro. historia hubiese sido más fácil que yo nunca contara lo que pasó con Ana, ¿no? Porque en aquella época Y que me sigan atacando a mí, me sigan y poniendo. el día de hoy hiciera lo que hacen ellas, de decir, no, si yo nunca vi eso, o sea, yo nunca, Fue Liliana, fue Liliana. y que ¿No? siga el rumor, ¿me entiendes? Y que siga el rumor así, total la confusión, una dice una cosa, otra dice otra y otra dice otra y todo el mundo confundido y es a ver a quién le creemos, ¿no? Pero yo Claro. estoy tranquila, Poncho, y repito, esto es un tema para mí súper delicado, yo no lo hago por Sí. morbo. ¿No? Ustedes van a ver la historia esta, yo nunca salí a dar entrevistas del tema de Ana en todos los canales, me invitaron en muchos canales, en muchos, en su momento, y solamente lo di en uno, por recomendación legal, repito, por recomendación legal lo di. Y no era para morbo, era porque esas mismas pruebas que yo mostré ahí, también eran con la intención de abrirle los ojos a Gloria, porque era lo que yo creía que tenía que hacer, que abriera los ojos, que se despertara, que, ¿me entiendes? La quería salvar, ¿no? De todo eso. Eh, y esa era la idea, ¿no? O sea, hacerlo legal,
y público para que fuera tomado en cuenta, nada más, no fue con morbo, a ver de vista, como creen esta gente, ¿no? Que uno vive si yo hubiese querido ganar con este tema, hubiese ganado de otra forma, ¿no? Y nunca lo he hecho porque ni siquiera, y lo saben los padres, nunca pedí ni un centavo, ni por las cosas de Ana, ni por una entrevista sobre ese tema, ni absolutamente por ninguna entrevista. Estoy tranquila y paso, y lo repito acá y en 1000 veces, un polígrafo. Póngame un polígrafo y lo paso. Estoy súper tranquila. Cuando ibas caminando ahí en la Avenida Las Américas, en la noche, custodiada por Katia y por Sonia, con un sartén para cavar, o sea, porque el plan A era cavar con el sartén. Ese era el plan A. El plan B era, pues si te cachan, así, ¿no? Pero te voy a decir cuál era el plan C. Si tú no hubieras hecho esto, lo hubiera hecho Sonia, ¿eh? O sea, ¿tú crees que Sergio no tenía un plan B? En serio, en serio. Todo, mira, no hay nada que no estaba pensado ahí. O sea, yo Claro, ahora con los años y con el tiempo veo lo has comprendido. todo, ¿viste? Cuando empiezas a ver las piezas así, pero súper claras, súper Sí. claras. Y eso es también choqueante y es también parte de la sanación y es parte de entender un montón de cosas, porque el vivir con los ojos tapados todo el tiempo con mentiras, con excusas, porque es muy fácil cómo manipulan, ¿no? Y cómo han manipulado durante años la información para que la gente crea una historia muy diferente, pero sí te puedo decir que todas las piezas que se movían ahí están totalmente calculadas. Por supuesto. En mi cierre y agradeciéndote que me hayas invitado y espero pues que haya hecho un programa congruente en una cronología. Fíjate que hace poco menos de un mes sale un cantante de Menudo que se llama René Farrat y sale a los 53 años de edad a decir, ¿saben qué? Mi manager, Edgardo Díaz, me abusó y yo apoyo completamente a mi compañero Roy Rosselló, que es una persona que ha denunciado y que hizo su catarsis y lo ha dicho abiertamente el tema de Menudo. Y bueno, pues yo también he investigado mucho el caso de Menudo. He hecho audiolibros de Menudo a más no poder, he investigado muchísimo. Pero él apenas hace poquito agarró y dijo, ya a mis 53 años de edad, tengo que soltar. O sea, y esto muchas personas no lo entienden, que las víctimas suelen no hablar la verdad por miedo, por pena, porque es una losa muy pesada, porque todavía no lo digieren, porque en muchas ocasiones parte de los participantes que te hicieron daño, tú no lo entiendes que te hicieron daño hasta después que vas madurando y que vas comprendiendo qué es una coerción, qué es un grupo organizado haciendo reclutamiento de personas, cómo funciona, lo vas comprendiendo, lo vas entendiendo. Y nunca es tarde para alzar la voz. ¿En qué momento tú agarras y dices, ya, de verdad, ya a lo mejor veías a Gloria Trevi con un cierto síndrome de Estocolmo, para no decirlo que no quiero que se malinterprete, o sea, en un sentido empático en el que ella sí puede cambiar, sí me puede pedir una disculpa con este proyecto de la serie de Carla Estrada, la productora Carla Estrada, estos 50 episodios, donde de repente te das cuenta que en los argumentos de ellos en el tema de la revictimización, sobre revictimización impresionante y brutal de 50 episodios, una película y 2 libros, que es lo que ha hecho Gloria en realidad. ¿En qué momento dices tú, es que no, ya no puedo con esta señora, yo tengo que sacar un podcast? Fue el nacimiento, el estafador de sueños, el resultado de la revictimización de ella soy yo. Y ya para que me des tu respuesta, también comentándoles que ahora se la sacan diciendo que ellos desde un principio dijeron que iban a llevar, no solamente la serie, iba a contar la historia,
de Gloria, sino que también iba a llevar algunos matices de ficción. Pues yo veo mucha ficción en esa serie. En un porcentaje del 100%, si tú estuviera en tus manos, en un porcentaje, ¿qué tanto se dijo la verdad ahí? ¿Cuánto? ¿Un 20, un 30, un 100? Y lo que pasa es que hay una parte que, como te digo, no es parte de mi historia. Gran En la parte, tuya. claro, de esa serie. En la mía y hay mucho, no quiero dar porcentaje, pero es bastante que no, ¿no? Entonces, o que no fue contado, porque yo sí lo conté, ¿no? Para que se hiciera esto, toda la historia, ¿no? Se podía, pero se acomodó, como tú dices, ¿no? Con bastante cosas que no eran lo mismo. Entonces, no puedo hablar exactamente de cada detalle, Pero sí pero hubieron mentiras, muchas. pues cosas que yo no dije, ¿no? O sea, o que no dije, o cuando lo dije se sacaron, ¿no? O sea, también. Entonces, hay cosas que, por eso te digo, repito, creo que también eso fue una parte, también una excusa, ¿no? El usar esta parte hay una parte de ficción, ¿no? Como para poder cubrir eso, ¿no? Ahí Pero se bueno, te cae, ahí se te cae la cadeta y dices, ¿ahí nació el estafador de sueños? nace el estafador del sueño cuando veo el resultado, sí. Cuando veo el Ok, resultado, sí, venía yo ya haciendo un proceso, obviamente, venía haciendo un proceso dentro de esto, dentro de lo que se hacía todo esto, este proyecto, yo ya venía viendo cosas con diferentes personas que no quiero hablarlo ahora porque son esas personas que son las mismas que me atacan en este momento. ok, Que pero quede claro, ¿no? Pero ¿por sí, qué yo? no, y yo ya me imagino quién es, o sea, sí te entiendo. Varias personas dentro de que yo venía viendo cosas que a mí no me gustaban y que me producían mucho rechazo físico. Entonces, el resultado de la serie terminó a ser ¡pum! O sea, Sí, era como lo que necesitaba, era lo el que necesitaba empujón. para decir hasta acá. Ya había habido una discusión antes, previa, ¿no? Que lo conté, no conté detalles, pero conté. Entonces, que yo dije, hasta acá quiero tomarme mi tiempo, ¿no? Pasa nuevamente esta invitación a ir a la Premier, yo ya lo conté, y también me sentí nuevamente con la misma situación. Entonces, yo creo que tenía que ser de esta forma, Poncho, tenía que ser de esta forma. No me siento mal. Hay personas que empiezan a decir y que quieren confundir que el estafador de sueños era para limpiarle. ¿Para qué voy a hacer? Y lo quiero aclarar ahora que lo tocaste. ¿Para qué voy a hacer? Si yo estoy de acuerdo con lo que se dijo en ese momento, No, no te, pues sí. voy a sacar un canal de YouTube queriendo contar mi historia. O sea, Sí, no, pero no tiene sentido que abriste tu canal de YouTube para contar tu historia correctamente. claro, si era una necesidad que se entendiera, o sea, no se había dicho que se iban a utilizar especialistas, gente o psicólogo y nunca sucedió. Quería yo hacer algo así porque para mí, en nuestro caso, es necesario en mente entender no solamente lo que se dice de lo que nos pasó físicamente, sino psicológicamente, que es el mayor daño y el por qué nosotras no nos podíamos salir, es la cárcel mental. Y si tú no entiendes esos procesos de grooming, de gaslighting, ¿me entiendes? De No vas a entender un carajo de este caso. O sea, exactamente. Entonces, es todo a nivel psicológico. Y si no lo entiendes a nivel psicológico y a nivel legal, que es lo que yo logré hacer ahora, por eso estoy también más liberada, por eso puedo hablar desde este punto con una seguridad que no la tenía antes, porque no la había podido me poner, queda claro, o sea, no le te había veo una mujer empoderada, no, pero aparte no le había completamente. podido poner nombre a lo que me había pasado. O sea, sabía que era malo, sabía lo que había sufrido, pero no entendía estos procesos, no había puesto decir, ok, no, sí, fue estructurado, fue a propósito. O sea, a mí me dicen una Claro. historia, después pasó este paso, y tú empiezas a decir, a Esta ver, persona hacía esto, pero lo repetía. O sea, su modus operandi era igual de Mari, de Gloria y de Sergio. Era el mismo con cada una de ustedes. tú dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y te preguntas tantas cosas, ¿no? Y después dices,
No, pues sí, ya ahora a nivel psicológico la entiendo. Los Ya lo psicópatas comprendo. eligen a sus víctimas. ¿Por qué las eligen? Hay también razones de ser por qué las eligen, por qué se manejan de esta forma, también hay razón. Entonces, cuando tú entiendes eso, sanas. Pero si no, vives todo el tiempo con un conflicto interno y el trauma. Brutal. Exacto, y el trauma queda ahí, que es parte del bloquear, ¿no? O sea, que a mí se me burlan cuando digo que bloqueo, pero no, o sea, bloqueé de verdad, ¿no? O sea, cuando yo leo cosas de mi diario y empiezo otra vez y veo las imágenes y era real, es terrible, es terrible. Es como si a ti te hubiesen anestesiado por 20 años, ¿no? Y luego Sí. te va el efecto de la anestesia y dices, Dices, te empiezan a caer los 20 y dices, ay, no, caray. y ahí es cuando dices, ya está. O sea, Es que fíjate que la película de Netflix de Gloria Trevi que se llama, perdón, no, bueno, sí, 3, 2. Después de la película de Netflix de Gloria, que así se llama Gloria, que de Christian Keller, dice, esta película está basada en el libro de Sabina Berman. Y Sabina Berman dijo en la FIR de Guadalajara del año del 2014, dice claramente, dice, a ver, lo que Gloria quería que hiciera yo con el libro era que le hiciera propaganda, no que dijera la verdad. Y esto fue y ameritó una demanda, bueno, 3 demandas a Sabina Berman. La última, y me despido con esto, ¿para cuándo tu libro? Ya me lo han preguntado varias personas. Mira, no sé, pero posiblemente sí. Posiblemente, ya teniendo la historia armada, ¿no? Falta todavía terminar partes, ¿no? De todo lo que es mi relato, Poncho, porque hay más información que todavía no la tiene la gente, pero sí, me encantaría hacerlo. Me encantaría Claro. hacer un, un libro digital, seguramente. Sería interesante y sí, bueno, si se puede publicar sería fantástico, pero sabes, en este momento estoy más enfocada en poder contarlo a través de esta plataforma que no me pone o sea, no me hace dependiente ni hace que esté Sí, expuesta a que lo frenen, ¿me entiendes? Porque ya como comprendo, claro, porque no van a poder frenar a YouTube, o sea, no tiene el poder de frenar a Google, por favor. y si quieren frenarlo, abriremos 200 canales que tengamos que hablar, pero bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? O sea, creo que eso está claro. Y nada, eso. Haz tu libro, la verdad necesitas, y yo no veo mal, ¿eh? Yo no veo mal que hagan su libro, yo no veo mal que cuenten su historia. Ojo, ella hizo su libro, ella contó su historia, ella hizo su película, ella hizo su serie, y bueno, contó su verdad, como dijera Niurka Marcos, perdónenme, su verdad, en su mundo de juguete, obviamente, ¿no? En su mundo de juguete. Pues yo te agradezco mucho, mi querida Liliana Soledad Reguero, por haberme recibido y haberme dado pues todas las respuestas que yo las sentí bastante honestas y que son creo que esas preguntas incómodas que a veces dices, híjole, me la tiene que preguntar, pero me respondiste todo y eso a mí me deja satisfecho con ese programa. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti por el apoyo, de verdad, Poncho, por el respeto. Y bueno, aquí estamos, seguimos en la lucha, que no es fácil, pero que sabemos que es la única que nos va a llevar a tener paz, que es la verdad y la justicia, y ahí estamos en esa, ¿no? En ese camino. Que retumbe la verdad hasta el cielo, ¿no? Así es, Te así es. agradezco mucho. A ti y Gracias. a todo tu auditorio. Gracias a ti, saludos a tu mujer, Gracias Armonía. gracias de tu parte.